TJ Canal del 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa 122. Un hecho sin nombre, caso secuestro de Axel Blumberg, 17 de marzo del año 2004. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Hola, bueno, luego de un breve parate, continuamos en esta continuidad de la madrugada, acá por TJ Canal 34, y para cerrar esta gran noche haremos un programa bastante especial, un programa bastante fuerte sobre un caso que ocurrió en el año 2004, más precisamente en el mes de marzo del 2004, como fue el caso de Axel Blumberg. Nuestro programa 122 va a ser referido a este caso, pero bien, como el movimiento se demuestra andando pues andemos y estamos cortos de tiempo, haremos una barrida, ta. Bien, luego de esta corta barrida hablaré sobre el caso. El caso fue uno de los casos más mediáticos, un poco más controvertido, o sea, como que fue un caso donde fue como si es un punto de quiebre sobre una problemática que, como se dice, que hizo mucha mella en la sociedad, como fue el caso de la inseguridad, de los hechos de inseguridad que ocurrían a menudo, como el caso de los robos, de los secuestros extorsivos, los secuestros express. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente el 17 de marzo del año 2004, el joven Axel Blumberg, de aquel momento de unos 23 años de edad, se dirigía en su automóvil rumbo a la casa de su novia de aquel momento, con el motivo de poder, o sea, pasar una buena jornada, un apacible momento, o sea, un plan de novios, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Lamentablemente la tragedia y el peligro lo azota cuando un grupo de malvivientes lo secuestran al voleo, casi cuando él llegaba de la casa de su novia en aquel momento, más precisamente en la zona de Martínez, donde él vivía. Creo, si la memoria no me falla, creo que él vivía por ahí. Y así lo raptan, lo secuestran en horas de la noche. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Al joven Axel lo secuestran y lo tienen cautivo, más precisamente en una zona de La Reja, en la localidad de Moreno, donde lo tienen cautivo varios días. Pero ¿qué pasa acá? El caso, como se dice, empieza a tener como un poco de repercusión mucho después, pero es como que, como que los medios se hacen eco de este caso, porque a causa de esto, que empiezan a pasar los días, empieza a pasar el tiempo, y como que los secuestradores como que empiezan como a extorsionar a la familia de Axel, más precisamente a su padre, Juan Carlos, lo empiezan a extorsionar, que le dé sumas de dinero desorbitadas, como un modus operandi de cualquier secuestro extorsivo. Mientras él estaba ahí sufriendo, estaba vendado, estaba, como se dice, atado a una cama, digamos, y tratando de poder, o sea, él como que, en el caso de Axel, él fue como que siempre quiso Axel siempre como que, a diferencia de los otros secuestrados, digamos, siempre tuvo esta, ¿cómo se dice? Ese ímpetu de querer zafar de esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque él siempre como que quiso tratar de escapar de ese lugar, buscando los medios, buscando las formas, tratando de forzar aunque sea la soga donde estaba atado, pero siempre quiso escapar, digamos. O sea, no descansaba hasta poder escapar de ese horror, de ese calvario. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá?
La noticia empieza a difundirse entre el 18 y 19 de marzo, empieza a difundirse la noticia, y como ustedes sabrán, los medios siempre de comunicación hacen, como se dice, una especie de policial negro alrededor de todo esto. O sea, como ustedes sabrán, o sea, durante este ciclo estuvimos viendo muchos secuestros extorsivos y es como que siempre es el mismo modus operandi. Los raptan, los llevan a un lugar clandestino y oscuro y lamentablemente en algunos casos el desenlace es fatal. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? O sea que él logra, como se dice, como que la presión mediática empieza a ser fuerte, que, o sea que los secuestradores cada vez empiezan a extorsionar más a la familia y le piden o sea, al padre de Axel le piden desorbitante suma de dinero que el padre finalmente junta, y hacia el 22 de marzo del año 2004 la lleva a un lugar donde los secuestradores le dicen, y lamentablemente, o sea, como que ya era tarde, porque a causa de eso, que esos días, lamentablemente, él, en ese momento donde el padre logra, como se dice, llevar ese dinero, él en su lugar de cautiverio, el joven Axel, empieza a forzar y con este ímpetu y este esfuerzo le empieza a lograr zafar de su calvario y empieza, como se dice, a forzar todos los lugares que estaban cerrados de este lugar de secuestro, y finalmente él termina escapando. Y lamentablemente esa valentía y esa audacia por parte de él, lamentablemente fue su, como se dice, su última acción heroica en este plano, en este mundo, porque lamentablemente hacia la madrugada del 22-23 de marzo, él ve la cara de sus secuestradores y lamentablemente los secuestradores acaban con su vida, o sea, lo matan. O sea, el desenlace que nadie quería. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de todo esto, como que la noticia no se hizo esperar y lamentablemente le avisan o sea, la policía llega al lugar, o sea, luego de las investigaciones y eso, y lamentablemente encuentran el cuerpo sin vida de Axel. Bueno, acá como se verá el lugar donde él apareció, digamos, el lugar donde apareció. Bueno, esta es la foto del padre, Juan Carlos Blumberg. O sea, una persona que luego después fue, como se dice, como una especie de consejero, una especie de una especie de voz contra o sea, en voz a favor, como se dice, de la mano dura, a favor de como se dice, de la dureza de las leyes. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bien, sigamos con la parte del secuestro de Axel, digamos. Pero bien, lamentablemente su padre Juan Carlos, o sea, recibe la noticia y bueno, como se dice, fue devastadora. Y ahí es como que los medios hacen eco y bueno, lamentablemente como que fue una noticia que nadie quiso, es la noticia que nadie quería escuchar. Y fue, como se dice, este caso como una especie de gota que rebalsó el vaso en el humor popular a causa de los problemas de la inseguridad, digamos. Y a causa de eso, como que la gente como que se dice, como que se volcó masivamente a la figura del padre de Axel, o sea, a Juan Carlos Blumberg, y lo empieza como si es una especie de, empieza a ser como él una especie de héroe nacional, digamos, o sea, una especie de ejemplo a seguir, digamos, o sea, de parte de la sociedad.
y empiezan a como una especie de replantearse un caso de reforma de las leyes penales contra los delincuentes, digamos. O sea, como una especie de replanteamiento hacia el Código Penal. Y bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, la conmoción fue tan grande, tanto que los medios llenaron mucho espacio y es como que, bueno, luego de él haber hecho el duelo por Axel y todo eso, como ustedes sabrán, él como que, Juan Carlos toma la iniciativa de querer protestar contra la inseguridad, o sea, a causa de lo que le había ocurrido lamentablemente, la pérdida de ese ser querido. Y ahí es como que él empieza un poco a arengar a la gente que lo apoye en este contexto del querer, como se dice, de querer presionar hasta el Estado para que el Estado pueda reformar las leyes del Código Penal, del Código Civil, donde que se endurezcan las leyes para los delincuentes, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Ustedes verán acá, y bueno, acá está la foto de Axel, o sea, este era Axel Blumberg, lamentablemente el joven asesinado. Y este sería una especie del diario de aquel momento, más precisamente del mes de abril del año 2004, donde dice: la gente dijo basta y muestra el reflejo de la marcha contra la inseguridad. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Luego de esto, como que mucha gente empieza como a seguir un poco las ideas de Juan Carlos, o sea, Juan Carlos Blumberg, y ahí es como que él empieza una especie de autoponerse como un líder contra la inseguridad, y como que convoca, o sea, como que hace una especie de algo muy audaz, muy transgresor también, de hacer una marcha en contra de la inseguridad, digamos, y a favor de que las leyes se endurezcan para los delincuentes, digamos. Y, o sea, hacia el 1 de abril del 2004 hace una gran marcha en el Congreso, en la Plaza del Congreso, donde asisten miles y miles y miles de personas, y ahí es como que empieza un poco la especie de mística hacia de él con el pueblo, digamos. Como que el pueblo lo ven a él como un posible líder, un posible referente de algún movimiento que pueda contrarrestar la inseguridad. Tema de que ya había estallado, y es como había un cuestionamiento hacia el gobierno de aquel momento. O sea, recordemos que en aquel momento, contexto histórico, digamos, recién empezaba la época acá, digamos. Y ahí es como que un poco también empiezan como a ver un poco de reojo, pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo sigue esto? Bueno, el caso de Blumberg, o sea, de Axel Blumberg, ocupó mucho tiempo el año 2004 y parte del año que siguió, el 2005 también. Pero igual es como que ustedes verán que una noticia tapa otra, y es como que a veces el caso se toca al oído, o sea, igual el padre de Axel fue invitado a muchos programas de la época, como se dice, a exponer sus ideas, y bueno, como ustedes sabrán, a veces la televisión, por un poco de rating, hace cualquier cosa. Pero bien, o sea, fue lamentable lo que le pasó a este señor. Fue horrible, digamos. Pero después, o sea, con el tiempo, como que él después se confundió, digamos, con alguna que otra cosa, pero eso lo hablaremos después. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, el caso fue bastante sonado, que hacia el año 2006, más precisamente el mes de, creo, si la memoria no me falla, en el invierno del 2006, se hace el juicio oral y público, donde condenan a algunos de los que intervinieron en este secuestro, digamos, a un tal Díaz y a un tal Peralta, pero como que fue una condena bastante corta, o sea, bastante baja, o sea, como que no fue, o sea, como que él no, o sea,
el padre de Axel, o sea, Juan Carlos no queda satisfecho con ese fallo, cosa de que él proponía, o sea, que él durante todo ese tiempo, él hizo muchas marchas proponiéndolo el endurecimiento de las leyes, también llevando, como se dice, bastante algunos que otros, a ver, ¿cómo se podría decir esto? Alguna que otra solicitud a la, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, como que con este tema, pero luego de la reforma del Código Penal, Código Civil, alguna cosita se pudo hacer, pero lamentablemente como que quedó como que las ideas quedaron un poquito incompletas, o sea, a lo largo del tiempo. Pero bien, ustedes me dirán, ¿después qué ocurrió después de todo esto? Bueno, habíamos dicho que el padre, como digo, el padre de Axel, o sea, Juan Carlos Bloomberg, se había como convertido en una especie de, luego todo esto, el juicio, todo, ¿no? Bueno, antes del juicio también, se había convertido como una especie de líder, sería a favor de la mano dura, a favor de las leyes, como se dice, severas hacia los delincuentes, hacia los que hacen mal las cosas. Y es como que mucha gente, como yo decía, lo empezó a seguir, o sea, durante 2005-2006 hizo algunas marchas, pero como que alguna vez algunas de las marchas como que fueron bajando el nivel un poco, porque a veces como que hubo momentos que él no estaba mucho en tele, digamos. Recordemos que en ese tiempo, año 2004, las redes sociales, no había redes sociales casi, pero bien, es como que lo que ocurrió acá, qué es lo que pasó. Lamentablemente, o sea, esta idea que tenía Bloomberg de querer consolidarse como un referente, como un líder, un posible líder político, lamentablemente como que a causa de querer él aspirar a ser un líder político, a causa de esto, de lo ocurrido, lamentablemente esta grave tragedia, lamentablemente no pudo, o sea, mucha gente empezó como dice, a mirarlo como de costado y como que mucha gente empezó a alejarse de él. A causa de que luego de tanto peregrinar, tanto en el año 2007 como que él se mete al barro político y juega a favor de un partido político propio, se presenta a la política, se presenta candidato a gobernador de Buenos Aires por un partido bastante ignoto, pero que lamentablemente no logra convencer al electorado y como que queda como una anécdota. Y después, bueno, luego se acercó empieza a militar a favor del PRO, o sea, el PRO o sea, a favor del PRO, luego fue Cambiemos, eh, de Mauricio Macri, digamos, y es como que mucho de la gente que lo seguía no lo siguió más, digamos. O sea, porque lamentablemente a veces cuando alguna figura X o alguien se mete en política, lamentablemente hay una parte que está bien, está contenta y parte que no está contenta, no está conforme. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Y luego también algunas frases a ver, algunas frases infortunadas y bueno, lamentablemente su popularidad decayó, o sea, no, o sea, yo lamento decir estas cosas, digamos, pero bien, no trataré de decir más, pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? O sea, ¿cuál fue la última novedad? La terrible novedad de este caso, del caso de Axel Bloomberg. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Por causa o sea, hace poquito, más precisamente estos últimos días, entre abril de este año, este 2020, a causa de esta pandemia coronavirus, uno de los condenados por el secuestro y muerte de Axel Bloomberg, un tal
un tal Díaz había solicitado una prisión domiciliaria, que lamentablemente, fue, como se dice, un nuevo golpe, como se dice, un nuevo golpe al ciudadano, si esto ocurriera, si este señor lograría estar en su casa, digamos. Pero bien, lo dejamos acá. Bueno, este fue un caso bastante duro, fue un caso bastante pesado para empezar el 2004, pero bueno, ya nos iremos soltando, iremos haciendo casos un poco más agradables, un poco más amenos. Bueno, y este sería otro detalle, que este sería una de las marchas en contra de la inseguridad, una de las marchas de Bloomberg, digamos. Pero bien, luego de esto, también otra postilla que también se cuestionó su título de ingeniero, también se cuestionó también eso. Y es como que también fue otro punto que manchó, como se hizo, un poco la popularidad que tenía. Que lamentablemente, fue uno de los puntos por qué la gente como que terminó dejándolo de lado. Y bueno, y algunas frases infortunadas, pero bueno, lo dejaremos ahí. Bueno, como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Bueno, hoy fue un programa bastante intenso, fue una madrugada bastante agridulce. Empezamos, como se dice, un poco con un caso duro, después hicimos un break y volvimos a un caso bastante complejo de tratar. Pero bien, nos despedimos hasta la madrugada de mañana, como siempre por TJ Canal 34, haciendo nuestro prestigioso ciclo. La década del 2000, una década dorada. Tan 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 tan.